Imagina por un instante una mujer, invisible para la mayoría, cansada, con las manos marcadas por el trabajo duro. Pasa los días limpiando el suelo de un hotel de lujo, mientras un secreto extraordinario late dentro de ella. Un título universitario, fluidez en 6 idiomas, sueños guardados en un cajón. Pero un día, un solo día, una simple llamada telefónica puso su mundo patas arriba. No fue una llamada cualquiera, fue una llamada en un idioma extranjero, un idioma que ella no debía hablar, y que desveló un secreto mucho más grande. Esta es la historia de Zoe Johnson, una historia de talento silenciado, de injusticia que quema como ácido, y de un giro tan poderoso que no solo cambió su vida, sino que reveló un sistema de discriminación que mantenía a cientos de personas como ella escondidas en la sombra. Prepárate para sentir rabia, empatía y admiración, porque lo que estás a punto de ver no es solo una historia, es un grito de resistencia, y demuestra que el verdadero talento, cuando finalmente se libera, tiene el poder de redefinir el futuro. Y si te sientes conmovido por este viaje, no olvides suscribirte al canal para más historias inspiradoras. Zoe Johnson, de 29 años, trabajaba como limpiadora en el lujoso Grand Plaza Hotel. Su piel oscura relucía bajo la luz artificial del vestíbulo, mientras el trapeador giraba sobre el pulido mármol. Era una lingüista formada con honores en Georgetown, dominando 6 idiomas, incluido el holandés y el mandarín. Sus diplomas reposaban en su pequeño apartamento, mientras Zoe esperaba una oportunidad que nunca llegaba. Era la única empleada negra del servicio de limpieza con título universitario, un hecho que la directora Richard ignoraba o usaba en su contra, recordándole la regla número 1. Nada de teléfonos durante el horario de trabajo, principalmente en las áreas comunes. De repente, su móvil vibró. Era la universidad. Después de 6 intentos de beca para su maestría en lingüística, esta llamada podía cambiarlo todo. Escondiéndose detrás de una columna de mármol, respondió. Zoe Johnson, susurró. Al otro lado, el profesor Vanuton, de la Universidad de Ámsterdam, hablaba un holandés perfecto. Zoe respondió fluidamente, discutiendo su solicitud. Al saber que su carta de motivación estaba atrasada, explicó la situación. Fue entonces cuando notó el silencio repentino a su alrededor. Levantó la vista y vio a Richard Coleman, el multimillonario dueño del hotel, observándola con sorpresa innegable. A su lado, la directora Richard, con los ojos desorbitados de rabia. «Tengo que colgar», dijo Zoe rápidamente en holandés antes de terminar. «Johnson, a mi oficina, inmediatamente», cortó la directora. El sueño se desplomó. El camino a la pequeña sala administrativa en el sótano parecía interminable. Los ojos de sus colegas, algunos compasivos, otros satisfechos, pesaban. Al entrar, Richard, de pie, parecía una estatua de ira. «Conoce muy bien las reglas, Johnson», comenzó con voz cortante. «Nada de teléfono durante el trabajo, especialmente en áreas comunes». Zoe sentía la injusticia. Las recepcionistas blancas hacían lo mismo sin consecuencias. «¿Y eso qué fue? ¿Francés?», se burló la directora. «Holandés», corrigió Zoe. «Me da igual si es marciano», replicó Richard. «Lo que importa es que el señor Coleman, el propietario de este hotel, vio a una limpiadora desatendiendo sus funciones. El golpe fue preciso, un patrón de discriminación. La asigno a los baños del centro de convenciones durante los próximos 3 meses». Las palabras de Richard cayeron con cruel satisfacción. «Quizás allí pueda practicar los idiomas que quiera sin avergonzar al hotel». Zoe sintió un nudo en el estómago. Significaba turnos dobles sin horas extras, el castigo clásico de Richard. Puede retirarse y dé gracias de no haber sido despedida. Zoe asintió, saliendo con la cabeza en alto. Esa noche, en su pequeño apartamento compartido, lloró en silencio, mirando sus diplomas. 6 años limpiando, ahorrando para un máster, enviando currículos ignorados. La rabia crecía. Algo tenía que cambiar. A la mañana siguiente, un sábado, Zoe llegó temprano al hotel.
La injusticia encendió una determinación fría. Mientras limpiaba, pensó en una estrategia. Notó la diferencia de trato entre ella y los ejecutivos. De repente, el teléfono de la recepción sonó. Jennifer, la jefa de recepción, la llamó. «Zoe Johnson, Recursos Humanos te llama, inmediatamente». Zoe se sobresaltó. ¿Recursos humanos? Era un territorio desconocido para el personal de limpieza. ¿Sería un despido? Ansiedad y curiosidad se mezclaron. El ascensor subía silenciosamente, llevando a Zoe a un piso que nunca imaginó pisar. Entre ejecutivos discutiendo fusiones millonarias, se sentía invisible. Al llegar, la directora de Recursos Humanos la llamó. «Johnson, siéntese». Zoe se sentó, preparada para lo peor. Pero la directora sorprendió. «El señor Coleman ha pedido verla de inmediato». La oficina del propietario era más grande que todo el apartamento de Zoe. Richard Coleman, 45 años, la miró directamente. «Holandés, francés, italiano y mandarín, ¿correcto?», preguntó consultando una carpeta. Zoe parpadeó. «Su currículum», dijo Coleman. «Licenciada con honores en lingüística de Georgetown, habla 6 idiomas con fluidez, incluyendo 2 asiáticos, y ha estado limpiando mi hotel durante 6 años». Él sabía quién era ella realmente. Durante unos segundos, un denso silencio flotó en la oficina de Richard Coleman. Zoe permaneció inmóvil, procesando lo escuchado. Él la veía, no solo la mujer invisible. 6 años, repitió Coleman, cerrando la carpeta. ¿Puedo preguntar por qué una lingüista graduada de Georgetown está limpiando mis baños en lugar de trabajar en traducción internacional? Zoe respiró hondo. Envié 47 currículos al Departamento de Relaciones Internacionales de este hotel. Todos fueron ignorados. Pedí ser transferida 12 veces. Siempre se me negó. Coleman anotó. ¿Por quién? La directora Richard y el señor Whitmore, director de operaciones. Coleman frunció el ceño. Curioso. Whitmore se queja constantemente de la falta de personal multilingüe, especialmente para conferencias asiáticas. Coleman había iniciado una investigación meses antes sobre la rotación de empleados calificados no blancos. «Zoe, seré directo», dijo Coleman. «Mañana comienza una conferencia con empresarios holandeses y chinos. Necesito a alguien que hable con fluidez ambos idiomas y entienda los matices culturales». Zoe sintió la ironía. «¿Y quiere que limpie sus habitaciones?», preguntó sarcásticamente. Coleman sonrió. «Quiero que sea nuestra coordinadora de relaciones internacionales para el evento. Temporalmente. Salario de $5,000 a la semana, a partir de hoy». Zoe se ahogó. Más de lo que ganaba en 3 meses. ¿Por qué yo? Porque la escuché hablar holandés como una nativa, porque tiene las calificaciones que necesito y porque sospecho que algo muy turbio está sucediendo en mi empresa. Una hora después, Zoe entraba en el ascensor con una nueva credencial y acceso completo al sistema del hotel. Se dirigía a RRHH. Cruzó con la directora Richard. El shock en el rostro de la mujer era impagable. «Johnson, ¿qué hace en este piso sin uniforme?» «Estoy trabajando, señora Richard. Soy coordinadora de Relaciones Internacionales por pedido expreso del señor Coleman». Richard palideció. «Imposible. Usted no tiene las calificaciones». «Georgetown, 6 idiomas con fluidez, incluyendo mandarín y holandés». Zoe interrumpió. «Mi currículum ha estado en los archivos del hotel durante 6 años, junto con mis 12 solicitudes de transferencia». Richard balbuceaba. Zoe siguió. En RRHH encontró una aliada inesperada, Zoe Williams, una analista de reclutamiento. «Zoe, por fin. Vi su expediente cuando empecé hace 3 meses y no entendía por qué alguien con sus calificaciones estaba en limpieza», le confió Williams. «Intenté hablar con Whitmore, pero me interrumpió. Esa tarde, preparando la conferencia VIP, Zoe notó traducciones incorrectas y inapropiadas en mandarín en los documentos del evento. Podrían causar graves malentendidos diplomáticos. La traducción anterior usaba términos ofensivos. Quien las hizo conocía lo básico, pero no los matices culturales. Zoe rápidamente corrigió los errores. Coleman, observando, preguntó: «¿Cómo supo que estaban incorrectos?». Zoe explicó:
Coleman asintió. Whitmore me aseguró que había contratado a los mejores traductores. Costó una fortuna. Zoe lo corrigió señalando un error crítico. Contrató a alguien sin verificar sus referencias. Al día siguiente, la conferencia comenzó. Zoe se movió con elegancia, transitando del holandés al mandarín, moderando conversaciones y facilitando conexiones. Durante un descanso, Whitmore, el director de operaciones, la abordó. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. Señorita Johnson, estoy impresionado. Richard claramente subestimó su potencial. Zoe agradeció formalmente, pero alfineteó. Gracias, señor Whitmore. Es impresionante que mi currículum, que menciona mi dominio del mandarín, fuera ignorado, sobre todo sabiendo que el hotel gastó $50,000 en servicios de traducción inadecuados para esta conferencia. La sonrisa de Whitmore se congeló. Intentó defenderse. Zoe lo interrumpió. Recibí confirmación de la recepción de todos los correos electrónicos enviados en los últimos 6 años, incluyendo los que señalaban errores críticos en las traducciones encargadas para los eventos asiáticos. Zoe había descubierto que la empresa de traducción pertenecía a la sobrina de Whitmore, sin experiencia, pero cobrando precios de experto. Todas las traducciones anteriores contenían errores similares. El tercer día, un empresario holandés reconoció a Zoe. ¿No es usted la estudiante que escribió ese brillante artículo sobre variaciones lingüísticas en el comercio internacional, publicado en la revista de Lingüística Aplicada? Zoe confirmó. He citado su trabajo en 2 conferencias, exclamó, llamando a sus colegas. Coleman observaba, notando el desconcierto de Whitmore. Whitmore no percibía que Zoe tejía una red que revelaría un sistema de discriminación y corrupción. Nadie sospechaba que la limpiadora que atendiera una llamada en holandés estaba allí por un plan mayor que expondría la discriminación que afectaba a decenas de empleados. La mañana del cuarto día, el Grand Plaza bullía de energía. La iniciativa de Zoe generó contratos preliminares que superaron expectativas. Cruzando el vestíbulo, notó algo inquietante. Whitmore llevaba a una joven nerviosa a los ascensores de dirección. Señorita Whitmore, su traducción al mandarín es correcta, decía. Zoe reconoció el apellido. La joven llevaba documentos marcados, traducción final, contrato principal. Un vistazo confirmó. Los mismos errores críticos persistían. El señor Coleman debe ver esto, pensó Zoe, y fue a la oficina del CEO. Coleman estaba revisando documentos. Zoe, ¿qué sucede? Whitmore está reemplazando mis traducciones correctas por versiones erróneas, hechas por su sobrina, explicó Zoe. Tengo pruebas de años y encontré pagos excesivos a la empresa de su sobrina, 3 veces el precio de mercado, mientras cualificados como yo eran rechazados. Mientras hablaba, la analista de RRHAH entró. Señor Coleman, registros de contratación de los últimos 5 años muestran rechazo sistemático de candidatos no blancos, especialmente mujeres. Coleman ojeó, su rostro endureciéndose. En ese preciso momento, Whitmore entró sin llamar. Richard, los holandeses están listos para firmar, pero cuestionan inconsistencias. Johnson debe haberse equivocado. El silencio fue glacial. Coleman cerró la puerta. Thomas, veo pagos de $50,000 por traducciones incompetentes, mientras tenemos empleados calificados limpiando los baños, dijo Coleman, voz tranquila pero peligrosa. ¿Tiene una explicación? Whitmore palideció. No sé de qué habla. Contratamos a los mejores. ¿Su sobrina, Thomas?, interrumpió Coleman, que no tiene experiencia en mandarín literario. Zoe intervino. Información completa, colocando un correo electrónico impreso. Acabo de verificar con la Universidad de Pekín. Nunca graduaron a Ashley Whitmore. Whitmore lanzó una mirada de furia a Zoe. Usted no es nadie. Una limpiadora que cree que puede jugar en las grandes ligas. Doctora en Lingüística Aplicada de Georgetown, corrigió Zoe con calma, con 6 publicaciones internacionales. Todo esto está en los registros de RRHH que usted perdió repetidamente. Coleman intervino. Thomas, he convocado una reunión de emergencia con la junta directiva en 30 minutos.
Para entonces, quiero su carta de renuncia en mi escritorio. No puede ser en serio. Whitmore rió nerviosamente. Por causa de... Elija sus próximas palabras con mucho cuidado, advirtió Coleman. 2 horas después, el auditorio ejecutivo estaba abarrotado. Gerentes, supervisores y directores aguardaban. Empresarios holandeses y chinos en primera fila. Richard, la jefa de limpieza, parecía confusa. Coleman subió al escenario. Zoe, a su lado. Hoy hemos descubierto un sistema de discriminación y nepotismo que le ha costado millones a esta empresa, anunció Coleman. Durante años, gerentes como Thomas Whitmore y Sarah Richard han implementado políticas no oficiales que han perjudicado a nuestros empleados y resultados financieros. Una presentación mostró gráficos comparativos de calificaciones, estadísticas de contratación por raza y sexo, y contratos superfaturados. La señora Johnson, a quien algunos conocían solo como limpiadora, salvó a nuestra empresa de un desastre diplomático y financiero esta semana, continuó Coleman, al corregir traducciones que habrían costado millones en malentendidos. Los empresarios asiáticos asintieron, algunos aplaudiendo. Como resultado de esta investigación, Thomas Whitmore ha sido despedido con causa justificada, anunció Coleman. El silencio en el auditorio era absoluto. Sarah Richard está suspendida mientras finalizamos la investigación sobre su implicación, y a partir de hoy, implementaremos una auditoría completa de todas las contrataciones y promociones de los últimos 5 años. La sala permaneció en shock. Richard, ahora pálida, fijaba el suelo. Y finalmente, dijo Coleman con una ligera sonrisa, tengo el placer de anunciar que la doctora Zoe Johnson es nombrada nueva directora global de comunicaciones internacionales, encargada de supervisar todas nuestras operaciones multilingües. El auditorio estalló en aplausos, entusiastas, especialmente entre el equipo de limpieza al fondo, que aplaudía con lágrimas en los ojos. Al salir del escenario, Zoe notó que Whitmore era escoltado fuera del edificio por agentes de seguridad, el rostro deformado por una máscara de rabia impotente. Al pasar junto a Zoe le susurró, «No me aguantarás». Zoe se limitó a sonreír serenamente. En el bolsillo de su flamante blazer, un grabador encendido, el mismo que había capturado cada amenaza y cada comentario racista que Whitmore había susurrado en los últimos días. Esa noche, en su nueva oficina con vistas a la ciudad, Zoe finalmente se permitió llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de profunda catarsis. 6 años limpiando pasillos mientras su potencial era ignorado. 6 años de su currículum debe haberse perdido, y tal vez no encaje en la cultura de la empresa. Tomó su teléfono y llamó a su madre, que lo había sacrificado todo para pagar sus estudios. «Lo logré, mamá», dijo simplemente con la voz quebrada. Lo que nadie en el Grand Plaza Hotel pudo prever ese día fue que la verdadera transformación apenas comenzaba. El verdadero talento, cuando finalmente se libera, no solo corrige las injusticias del pasado, redefine por completo el futuro. La caída de Whitmore y su sistema discriminatorio fue solo el primer capítulo de una renovación completa que sacudiría los cimientos no solo de ese hotel, sino de toda la industria hotelera estadounidense. Y todo comenzó con una simple llamada en holandés. 6 meses habían transcurrido desde aquel fatídico día en que Zoe había respondido a una llamada en holandés en el vestíbulo del Grand Plaza Hotel. Lo que entonces era solo un caso aislado de justicia personal, se había transformado en una revolución silenciosa en el sector hotelero estadounidense. La oficina de Zoe en el piso 32 ahora ofrecía una vista impresionante de todo Manhattan. Una discreta placa en la puerta de roble indicaba: Doctora Zoe Johnson, vicepresidenta de Diversidad y Relaciones Internacionales. Su salario de 5 cifras era mensual y no anual, pero su verdadero poder iba mucho más allá de su título o remuneración. El comité de reestructuración está reunido y la espera, doctora Johnson, anunció Zoe, ahora su asistente ejecutiva y amiga cercana. Todos los directores regionales están en videoconferencia. Zoe asintió.
respiró hondo antes de entrar en la sala de conferencias donde Richard Coleman y la junta directiva ya la esperaban. Era el día de la presentación final del programa Talentos Invisibles, una iniciativa personal que Zoe había implementado para identificar y promover a los empleados calificados que eran sistemáticamente ignorados en toda la red hotelera. Los resultados del programa piloto han superado todas nuestras expectativas, comenzó Zoe, presentando las cifras en pantalla. En solo 6 meses, hemos identificado a 147 empleados con habilidades en idiomas, finanzas, gestión y tecnología que ocupaban puestos muy por debajo de su capacidad, de los cuales el 83% eran negros, latinos o de otras minorías. Coleman asintió. El programa había sido su primera exigencia cuando aceptó la promoción. No se trataba simplemente de corregir su situación individual, sino de cambiar el sistema en su conjunto. Lo más impresionante, prosiguió Zoe, es el impacto financiero. Los costos de traducción externalizada se redujeron en un 78%. La satisfacción de los clientes internacionales aumentó en un 42%, y nuestras evaluaciones de diversidad se situaron en lo más alto del ranking del sector. Todo ello ofreciendo oportunidades reales a personas que ya figuraban en nuestra nómina. Lejos de allí, Sarah Richard veía la retransmisión de la conferencia desde un pequeño hotel en California. Tras una exhaustiva investigación, había evitado el despido por causa justificada al aceptar una degradación y un traslado. Ahora gestionaba la lavandería de un establecimiento de segunda categoría, una humillación diaria para quien antes rechazaba talentos basándose en prejuicios. La próxima expansión del programa incluirá un sistema de mentoría interna, explicó Zoe. Cada talento promovido se compromete a identificar y apoyar a otros empleados con alto potencial. Thomas Whitmore no asistió a la conferencia. Tras su despido, ningún hotel de lujo lo contrató. Las acusaciones de discriminación sistemática y desvío de fondos habían empañado para siempre su reputación en el sector. Según los rumores, ahora trabajaba como gerente nocturno en un motel de carretera en Arizona. Su sobrina, Ashley, tuvo que devolver todos los pagos inflados, seguir un programa de ética profesional e, irónicamente, ahora estudiaba mandarín gracias a una beca creada por la Fundación Coleman para la educación lingüística inclusiva. Para concluir, dijo Zoe, volviéndose directamente a la cámara que transmitía a todos los establecimientos de la red, me gustaría compartir algo personal. Hizo una pausa, dejando que el silencio invadiera la sala. Cuando era pequeña, mi madre trabajaba como camarera en un hotel como este. Tenía un título universitario, pero nunca encontró trabajo en su campo. Siempre me decía, Zoe, no importa cuánto intenten hacerte invisible, tu valor no depende de su reconocimiento. Zoe respiró hondo, manteniendo la compostura. Mi madre falleció creyendo que ciertas puertas nunca se abrirían para gente como nosotros. Nunca vivió lo suficiente para ver este momento, para ver que su sacrificio valió la pena. En la sala, varios ejecutivos, muchos de los cuales habían